En el siglo XIII, en Extremadura, España, Gay Cordero descubrió una pequeña imagen islámica parecida a la Virgen María con un niño en brazos en el río Guadalupe, de donde toma su nombre la imagen. La imagen era de madera, color marrón oscuro encima de una luna creciente, símbolo del Islam. Fue entonces que el rey Alfonso XI mandó a construir un templo en el lugar donde fue hallada. La imagen fue dada a conocer como Nuestra Señora de Guadalupe. Cuando Cristóbal Colón llegó a América, bautizó a la isla donde tocó tierra como Isla de Guadalupe, pues había orado en la iglesia de Extremadura antes de partir de España. Una vez iniciada la conquista, la imagen fue enviada de Extremadura para ayudar a los franciscanos en su labor de evangelización. Considerando que la imagen serviría para volver al cristianismo a los indios paganos, inventaron la historia del indio Juan Diego para que los nativos se sintieran identificados con Guadalupe como una verdadera madre morena como ellos. Y colocaron su templo en el Tepeyac, ya que ahí los mexicas veneraban a Tonantzin. Los españoles se dieron a la tarea de destruir bonitamente el templo azteca para sustituirlo con la iglesia católica de la Virgen de Guadalupe. Los indígenas aceptaron el cambio de imagen y de templo a la fuerza, pues los tenían siempre amenazados. Masacraban a quien no tomara la religión verdadera. Con el paso de los siglos se volvió un mito aceptado por las generaciones posteriores. También está el asunto del ayate del supuesto indio Juan Diego, pues los científicos aseguran que la imagen está dibujada en manta y ha tenido varios retoques a través del tiempo. Otro asunto que han considerado es que, tomando en cuenta las dimensiones de la imagen, no corresponde con la estatura de un indio común, quien no llega a medir más de 1,60 metros de estatura. Además de que han encontrado que en la imagen se oculta con pintura los vestigios de una corona, pues originalmente los españoles así la trajeron, ataviada a la usanza europea, y así permaneció hasta la consumación de la independencia. Una prueba de ello es que el estandarte del cura Miguel Hidalgo mostraba una Virgen de Guadalupe con corona. Ya siendo México un país independiente, la imagen fue retocada para quitarle la corona y ponerle los colores de la bandera diseñada para la entonces incipiente nación. Una prueba de que la corona fue ocultada es que a partir del siglo XIX la imagen fue mostrada con un manto lleno de estrellas que le cubren la cabeza y un gran resplandor alrededor, y es de esa manera como se le conoce hasta la actualidad. Cada 12 de diciembre se le cantan las mañanitas, pues se conmemora el aniversario de su supuesta aparición, y es una gran fiesta religiosa para toda la comunidad. El 12 de diciembre se celebra una de las creencias místicas más veneradas en Latinoamérica, la Virgen de Guadalupe. Esta expresión mística tuvo su origen en México apenas tras la llegada de los españoles durante la época de la conquista y hoy está extendida por gran parte de Latinoamérica. La veneración de la Virgen María en todas sus manifestaciones ha estado creciendo en el mundo católico latino en los últimos tiempos hasta convertirse casi en la más relevante, habiendo suplantado ya en algunos espacios al mismísimo Cristo e incluso a Dios Padre. De hecho, el tal Dios Padre hace tiempo fue reemplazado por los cristianos adjudicándole a Cristo la condición de divinidad, un mecanismo psicológico social que es muy común desde la antigüedad hasta nuestros días. Solo tenemos que ver la divinización de Hugo Chávez en Venezuela, la de Maradona en Argentina o Kim Il-sung en Corea del Norte. La divinización de los personajes más influyentes de la comunidad es un mecanismo psicológico social humano, así como la tendencia hacia la adoración. El ser humano ha adorado prácticamente todo lo que hay sobre este planeta encima de él. El mito se ha ido cubriendo de sofisticación a lo largo del tiempo, atribuyéndole a la imagen toda clase de propiedades mágicas, tal como ha ocurrido en otros casos similares. También es una actitud muy común. Se ha dicho, por ejemplo, que sus pupilas reflejan la escena de la aparición, que la ciencia no descubre qué clase de tintes se usaron y otros incluso hablan de que fueron alienígenas contactando a los humanos. Por su parte, el Vaticano ha canonizado al indígena que supuestamente tuvo la visión. Una actitud racional los tendría que llevar, en primer lugar, a eliminar toda clase de misticismo eliminando los rasgos mágicos y sobrenaturales del fenómeno,
pues estos son solo producto de la imaginación humana. La conquista de México fue una empresa muy dura para los españoles. Allá no la tuvieron tan fácil. Después de doblegar militarmente a los mexicas, lo que seguía era doblegarlos mentalmente. Los mexicas eran un pueblo que permanecía muy ligado a sus tradiciones y a su propia lengua. No fue nada fácil convertirlos a la religión católica. La historia empieza con el primer obispo de Nueva España, Juan de Zumárraga, aunque este nunca narra absolutamente nada de lo que se le atribuye. Pese a que Zumárraga dejó 4 obras doctrinales escritas, nunca dijo nada de la Virgen de Guadalupe. No hay un solo documento dejado por este obispo que se refiera a la supuesta historia que se le atribuye. Este cuento empezaría recién con el siguiente obispo, Alonso de Montúfar, quien en el afán de doblegar a los indios y reemplazar sus tradiciones paganas, les inventó una virgen pintada en un lienzo de cáñamo. Aunque Alonso de Montúfar tampoco dejó nada escrito, sino tan solo un lienzo pintado con una virgen. La famosa pintura de la Virgen de Guadalupe fue ordenada por Fray Alonso de Montúfar, a un pintor indio de nombre Marcos Tipac de Aquino en la década de 1550. Esta aseveración se basa, en primer lugar, en que el propio manto está firmado por Marcos Aquino, a los ojos de cualquier buena lupa. Pero si esto no es suficiente, se conserva por escrito un sermón pronunciado el 8 de septiembre de 1556 en la capilla de San José, a cargo de Fray Francisco de Bustamante, provincial de la Orden Franciscana, ante el virrey, audiencia y vecinos principales de la Ciudad de México, en la que el padre Bustamante critica el culto a la Virgen y señala que la imagen fue pintada por el indio Marcos Tipac de Aquino. Los franciscanos se oponían rotundamente a toda forma de adoración de iconos. Este sermón sería la primera denuncia histórica del fraude que estaría por empezar un siglo después, cuando se inventó la historia en torno a la pintura. La historia se montó precisamente alrededor del Cerro del Tepeyac, lugar del culto indígena a la diosa Coatlicue, señora de la falda de serpientes, o Tonantzin, nuestra venerada madre náhuatl. Era tan persistente este culto pagano de los indígenas, que a Fray Alonso de Montúfar no se le ocurrió mejor idea que reemplazar su diosa por una virgen católica, para lo cual mandó pintar un lienzo con la virgen. Este lienzo está confeccionado básicamente de cáñamo y lino, fibras muy duraderas, como lo sabe cualquiera que haya tenido una prenda o un manto de estas fibras. No es un ayate, que es una tela hecha mayormente de fibra de maguey, de corta duración. Los tintes son los mismos que se empleaban en el siglo XVI, es decir, cochinilla, sulfato de calcio, hollín, etc. No es, como dicen los creyentes, un misterio para la ciencia. Incluso el manto ha pasado por numerosos procesos de restauración, contrariamente a lo que repiten los creyentes, quienes aseguran que se encuentra en perfecto estado de conservación sin necesidad de cuidados y a pesar de que se mantuvo por siglos ante la intemperie, lo cual es completamente falso. Para 1895, la imagen estaba en tan mal estado, que la cambiaron a escondidas del público, encargándose de ello el padre Plancarte. Para suplir el viejo cuadro se escogió uno que estaba en el convento de capuchinos en la Ciudad de México. D.F. El diario El Universal del 3 de diciembre de 1895 contiene las declaraciones del padre Plancarte acerca de las lamentables condiciones en que se hallaba la imagen. Lo curioso es que en dicha restauración decidieron modernizarla y le quitaron la corona que originalmente lucía la Virgen. Hecho que fue denunciado por muchos observadores acuciosos, pero silenciado por la Iglesia. Incluso señalan que la fisonomía y el traje cambiaron de aspecto. Cuando Plancarte fue confrontado por las transformaciones, inicialmente negó que la Virgen haya tenido una corona, pero fue desmentido por las copias que ya existían. Entonces dijo lo más salomónico, desapareció por un milagro de la Virgen. Cosa que, desde luego, todos los creyentes creyeron.
El templo a la diosa Coatlicue-Tonantzin en el cerro del Tepeyac fue destruido por las huestes españolas, a la vez que destrozaron todos los ídolos para evitar su adoración. Sin embargo, la tradición indígena persistió, por lo que los franciscanos decidieron colocar una pequeña ermita. Con el tiempo, la intención de reemplazar los ídolos de adoración por una virgen pareció lo más salomónico. Los españoles, y en particular Fray Alonso de Montúfar, consciente de la importancia que tenía el culto a la diosa Coatlicue-Tonantzin en el Tepeyac, mandó pintar la imagen de una virgen en la ermita, a fin de que los indígenas tuvieran algo visible para su adoración. La existencia de esta ermita está datada en 1530. Se supone que la aparición de la Virgen de Guadalupe, según la historia oficial, habría ocurrido en 1531. Aunque no existen relatos escritos de esta aparición sino hasta un siglo más tarde, cuando la veneración a la Virgen estaba decayendo en la población y resurgía el culto a la diosa Coatlicue-Tonantzin. La historia que se conoce hoy sobre la Virgen de Guadalupe no aparece hasta 1649. Es el primer registro escrito y no es más que literatura. Es básicamente una obra literaria conocida como el Nican Mopoda, escrita aparentemente por Antonio Valeriano en lengua náhuatl. Aunque Valeriano murió en 1605, la obra no fue publicada sino hasta 1649 para emplearla como instrumento de evangelización. Esta narración es parte de una obra mayor llamada Gilitla Mavizaltica, mandada a escribir por Luis Laso de la Vega, vicario de la capilla construida en el Tepeyac y encargado de reformar el culto de los indígenas. Todas estas historias habrían sido urdidas por las mentes de los religiosos católicos con las claras intenciones de doblegar los ritos paganos de los mexicas o suplantarlas por ritos católicos. En suma, de toda esa fabulosa historia solo hay este librito de 1649 y el manto pintado en la década de 1550 por Marcos Aquino, y restaurado innumerables veces. El resto es cuento. Se han armado una cantidad innumerable de embustes alrededor de la pintura, como el que sus pupilas miradas de cerca contienen figuras humanas, y otras cosas aún más absurdas y delirantes. A lo largo de 450 años las versiones han estado sumándose y mezclándose formando lo que llamamos el túmulo cultural, que es una especie de termítero humano que a fuerza de acumular versiones a lo largo de los siglos acaba teniendo una forma vital para la comunidad, y como tal es defendida por ella aunque su forma sea un absurdo y su origen completamente irracional. Un dato adicional alrededor de esta virgen es que los mismos obispos mexicanos, conocedores de la verdad histórica sobre este fraude, se negaron a que el Vaticano canonice al inexistente indio Juan Diego, que no es más que un personaje de literatura. Pero el mito fue más fuerte que la razón. La Iglesia Católica a partir del Papa Juan Pablo II inició una frenética era de fabricación de santos que no ha cesado. Fabricar ídolos es la mejor manera de manipular las mentes.